Ya es la 1 de la tarde con 14 minutos. Está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de Noticias en Flash, Mario Delgado Carrillo. Él es el dirigente nacional de Morena. Mario Delgado, bienvenido a Tabasco. ¿Cómo le va? Gracias, Hugo. Muchas gracias por la oportunidad. Contento de estar siempre aquí en Tabasco. Me da mucho gusto venir. Me reciben muy bien y contento por los resultados que tuvimos el 6 de junio. Sí, eso escuché que hoy le dio la felicitación a los que ganaron y a los morenistas en general. Casi carro completo, ¿no? Okay. Y también felicité al gobernador porque también es, digamos, una evaluación de su trabajo y también del presidente de la República. Entonces, qué bueno que nos fue muy bien. Si no hubiera sucedido así, ¿seguirían pensando lo mismo? ¿Que no hubieran ganado todo? ¿Que hubieran perdido algo o a lo mejor perdido? Pues lo mantendrían así. No existe. Yo creo que también hay que saber ganar, porque luego hay algunos compañeros que hay que saber ganar y creo que aquí se refrendó la confianza de la gente de Tabasco en nuestro movimiento. Bien, es la 1 de la tarde con 15 minutos. Mario Delgado viene pues haciendo la talacha, diríamos, de dirigente de partido en la promoción de esta consulta del próximo 1 de agosto, que ya es el próximo domingo. Una consulta que ayer decíamos todavía para términos coloquiales, pues la han identificado, la consulta sobre los expresidentes, ¿no? Aunque también ya nos han ido explicando en todo este proceso que es un poco más amplio, ¿no? Tendría que ver y también revisar actuaciones de otros actores políticos, incluso algunos que están vigentes. El INE dice que todo está listo. Mario Delgado, es un asunto propiamente de Morena, ¿no? No, a ver, es mucho más que eso. Acuérdate que, primero, es una reforma que impulsa el presidente de la República sobre consulta popular. Una de las grandes metas de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia y que sea una democracia participativa, donde pues ya en estos tiempos no basta por ir a votar por tu legislador, tu diputado, tu diputada o tu gobernante, sino que las principales decisiones del país las tome directamente la gente. Esa es la democracia participativa. Y este domingo va a ser una fecha histórica porque estaremos inaugurando la democracia participativa en México y eso ya es un éxito y es un logro de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿es un asunto de Morena? No. Fíjate que esta consulta se va a hacer porque hubo un grupo de jóvenes que se organizó y juntó firmas para que haya esta consulta para ver si se enjuicia o no a los expresidentes. Juntaron más de 2,5 millones de firmas en un mes. Además de que hubo una iniciativa por parte del presidente de la República. Por eso, de acuerdo a lo que señala la Constitución, la Suprema Corte evaluó y dijo si es viable esta consulta. Entonces no es un tema nada más de nuestro movimiento, es un tema de la gente que quiera participar y fortalecer pues estos derechos políticos. Es un derecho inédito, es un ejercicio inédito que tendremos el próximo domingo. La pregunta no es como al inicio se había planteado. Yo he escuchado muchos comentarios que si es cantinflesca, que si es poco clara, a lo mejor siendo más prudentes. Es que se han ido hasta los extremos, ¿no? Y aquí la tengo, vamos a recordarla y que en un ejercicio de sinceridad me dice si es como la querían ustedes, si la entienden tal cual, si cree que va a surtir efecto. Dice así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues está muy rebuscada, ¿no? Pero a ver, en palabras sencillas es si queremos que se enjuicie a los expresidentes, porque también ya salieron con que no dice eso exactamente y que no habla nada más de los expresidentes. Efectivamente habla de los gobernantes del pasado, pero los responsables claramente son los expresidentes y la motivación que originó esta consulta es justamente eso. Y hoy decía Hugo que no es un tema de venganza, es un tema de terminar con la impunidad y de que haya justicia, porque si el pueblo decide que sí haya un enjuiciamiento, pues ya es una condena histórica, política muy importante, independientemente de lo que pase por la vía
jurídica. Y es un antecedente muy relevante hacia el futuro, de que nunca más tengamos presidentes ladrones, presidentes asesinos. Mario, con lo que me dice, entonces estamos también, amén de lo legal, y ahorita vamos a hablar de eso, ante la escena de instaurar un juicio político ciudadano. Así es, una condena pública por parte del pueblo respecto de la gestión de los expresidentes, independientemente, o sea, por el hacer el ejercicio como tal, independientemente de la consecuencia jurídica que pueda tener esta consulta o no. Hablemos de las consecuencias legales, porque esa es también la otra vertiente, y los detractores del ejercicio y de la idea como tal dicen, es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? De entrada, si se hubiera querido hacer algo, se habría hecho. 1 y 2, los tiempos legales, muchos dicen, pues ya fenecieron. A ver, que no se nos olvide que estamos viviendo un cambio de régimen político. Entonces, un régimen político basado en la corrupción y en la impunidad. Entonces era imposible pensar, hasta antes de 2018, que podía llevarse a un juicio a un expresidente, por las acciones que hubiera cometido, por los crímenes y los delitos que se cometieron. Era impensable. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Un cambio de régimen político. Estamos en la cuarta transformación. Tienes ahora este derecho constitucional que puede ser aplicado a el enjuiciamiento. Entonces, sí hay posibilidades, sin duda, y nosotros como movimiento vamos a insistir en que se haga justicia. A partir de la semana que entra vamos a proponer varias cosas. Por ejemplo, corregir el tema de la consulta, irnos a la propuesta original del presidente, que se haga la consulta el día de la elección intermedia, justamente para que no cueste más y para que haya una participación mayor por parte de la gente, como se hace en otros países, que es muy normal. Este tipo de consulta, sí, hacia el futuro. Pero también en el tema de que se haga justicia, vamos a proponer que se cree una comisión de la verdad para que las víctimas hablen. Y estamos hablando también de que se juzguen los crímenes económicos del neoliberalismo. Porque ahí también hay otra arista, yo creo, muy interesante, porque hablemos de Carlos Salinas. Decía el otro día el presidente, ¿por qué hay que enjuiciar al expresidente? Él decía, porque instaló el neoliberalismo, pero recordemos que, si bien es cierto, está todo lo que ustedes decían, que eran un solo equipo, a como son ahora ustedes, se secundó, se legitimó, se legalizó. Por ejemplo, la nacionalización de la banca y todo lo que ha pasado, se cumplieron las formas, ¿no? Ahí nada más que ¿cómo enjuiciar? Bueno, que no se nos olvide cómo llegó Salinas a la presidencia. En el 88 el fraude electoral. Pues se robó la elección. Entonces. Pero ¿cómo no enjuiciamos eso? Porque hay que pensar a ver, digamos que no podemos encuadrarnos en decir, no, pues es que no puede haber justicia. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema hecho por ellos mismos para garantizar su impunidad y su protección. Entonces, un cambio de régimen político implica pues que remuevas esas estructuras. Por eso es pensar diferente, y a partir ahora también de un derecho que está establecido en la Constitución, pueda haber justicia. Digamos, son procesos inéditos en la historia del país, porque estamos viviendo un cambio de régimen político. Pero lo más importante también es sentar el presidente hacia adelante. Pues, ¿qué queremos? Pues que no regrese este tipo de gobernantes nunca más en México. Que no estemos hablando de las consecuencias económicas que tuvimos, de las decisiones que tomó un presidente que se robó la elección, lo cual vuelve ilegítimo prácticamente todas las decisiones que tomó, aunque legalmente se digan que se siguieron las formas. O sea, hay una gran ilegitimidad en esas acciones. Y más que son decisiones que van en contra del pueblo, que son en favor de una minoría rapaz. Estamos hablando de Salinas, pues cómo desmanteló pues muchas de las empresas estatales, estas privatizaciones, para ponerlas en manos de unos cuantos, que todos conocemos, que se robaba la partida secreta con su hermano Raúl,
que desaparecieron más de 500 activistas de izquierda durante su sexenio. Pues entonces, ¿cómo quedarnos cruzados de brazos? No, que haya justicia para que no repitamos estas historias tan terribles en el futuro. Y así podríamos ir citando, por ejemplo, a Zedillo. Bueno, son historias de terror, ¿no? Usted hablaba de Zedillo el otro día, recuerdo, y ahí el Fobaproa, que es evidentemente uno de sus sellos, ¿no? A ver, por ejemplo. Eso todavía se sigue pagando. Lo vamos a seguir pagando hasta 2070, Hugo. ¿Qué es el Fobaproa para la gente que nos está escuchando? Además hay muchos jóvenes. Pues resulta que Salinas privatiza la banca. Cometen muchos abusos. Nos montó una farsa económica Salinas de prosperidad. Se le cae a Zedillo, le dijeron, no, pues es que te lo dejamos prendida con alfileres la economía, y le quitaron los alfileres. Se cae la economía, tremenda crisis económica. Un gran sector de la población cae en pobreza, quiebra la banca, entre otras cosas, y la rescatan. Es decir, generan deuda pública que seguimos pagando los mexicanos hasta el 2070 para salvar a los banqueros amigos de Zedillo. Y además, pues que no se nos olvida tampoco, pues que nos dio el zarpazo ahí del IVA, que terminó de afectar a muchas familias en México. Pero acción definitivamente legitimada por la Cámara de aquella entonces. Hay también todo un debate siempre de que fue, ya dentro de la catástrofe, pero la mejor alternativa que tenía el país. ¿Qué tan legítimas son las decisiones que se toman en contra del pueblo? Justamente, fíjate la enorme diferencia. Andrés Manuel López Obrador sin duda es el presidente con mayor legitimidad en los últimos años en México. Pero su actuación es completamente diferente. En lugar de aprovechar esa legalidad y esa legitimidad tan grande que tiene para seguir con el mismo régimen de corrupción, justo hace lo contrario. O sea, no, vamos a aprovechar esta legitimidad que nos dio, este bono que nos da la gente para fortalecer nuestra democracia. Entonces sus reformas van encaminadas a asegurarnos de aquí para adelante que los gobernantes actúen en favor del pueblo. Por eso la revocación de mandato, por eso la consulta popular, para que el pueblo tenga más poder, porque mientras la gente tome las decisiones, entonces va a prevalecer el interés general, no el interés de unos cuantos. Yo creo que en este país hay mucha gente que ya no quiere que haya intocables. Eso me queda claro. Que no haya impunidad, ¿no? Sin duda. Ahora bien, ayer decía el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Guillermo de Sandenis, vino a una entrevista ante el reportaje con nuestro director general, Emanuel Civilla, y él hablaba justamente de lo vinculatorio que puede ser este ejercicio. Ahorita lo vamos a escuchar, le voy a invitar a hacerlo para que estemos en el contexto. Él dice, no será vinculatorio contra un personaje de la política en particular, pero sí general. Vamos a escucharlo. Que le quede claro a quien nos está escuchando, no habla nada la pregunta que tenga la palabra presidente o expresidente. ¿Quién hizo la pregunta? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso implicaría a cualquier persona que haya sido funcionario, así pudiera también interpretarse. O sea, si te fijas, no habla de años, puede ser todo lo que se apruebe y que se investigue antes de la consulta, es decir, hasta el 1 de agosto. Incluyendo esta administración. Incluyendo a todos. Incluyendo a todos, a esta administración, están sugiriendo al mismo presidente López Obrador. No, bueno, a ver, y eso es algo que promovió el propio presidente de la República. Acuérdate que la primera iniciativa de ley que envía Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre del 2018 es eliminar el fuero al presidente. Justamente porque desarticulas todo este régimen de corrupción que empezaba por parte del presidente. Siempre nos dijo en campaña, ¿cómo se combate la corrupción? ¿Cómo se barran las escaleras? De arriba para abajo. Entonces, se quitó el fuero, se quitó la impunidad al presidente de la República, se acabó el presidente intocable. Y no solo eso, le quitamos también a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador la facultad que tenía de condonar impuestos, que dio lugar a esta perversa simbiosis entre el poder político y el poder económico que tanta corrupción generó. Y además se estableció la consulta popular y la revocación de mandato, la ratificación de mandato, lo cual convierte del presidente intocable que se tenía, de la presidencia imperial, del presidente
todopoderoso. Ahora, ¿qué es? Justamente el presidente con mayor legitimidad utiliza esa legitimidad para desmantelar la figura presidencial y darle más poder a la gente. ¿Qué es ahora el presidente? Un funcionario público austero, responsable ante la ley por sus actos, porque ya no se impune, ya no tiene fuero, y con la obligación permanente de tener el apoyo popular. O sea que no es pasa un cambio nada, completamente diferente. O sea que no pasa nada si los opositores al presidente le presentan denuncias. No se puede ser cualquier caso, ¿no? Ellos lo ven así como que lo van a usar hasta por el metro que cayó en Ciudad de México. ¿No hay problema por eso? No, allá digamos, es el cambio que vivimos ahora, que no haya impunidad para nadie, ¿no? Y que todos nos hagamos responsables de nuestros actos ante la ley. Bueno, hay otras vertientes que creo que es muy importante que platiquemos, ¿verdad? Pero vamos a ir a la pausa y estoy refiriéndome de entrada y lo voy a dejar en el aire. ¿Qué va a pasar con el ejercicio del próximo domingo en los escenarios? De si se alcanza el porcentaje requerido y si no se alcanza también. Así es. Volvemos enseguida entonces. Vamos a la pausa. Seguimos en la plática con Mario Delgado Carrillo a propósito de la consulta popular del 1 de agosto. Él nos asume en eso contra los expresidentes o sobre los expresidentes. Así es, sí. A ver, sobre las cabezas, ¿no? Sobre los responsables de las administraciones pasadas. De acuerdo. Bueno, dejábamos en el aire antes de ir a la pausa, pues el planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder si se alcanza la votación, que es además un porcentaje importante en función del padrón electoral, y si no se alcanza? ¿Qué pasa con esos ejercicios, Mario? Mira, hay dos escenarios establecidos en la ley. Una, si participa el 40% del padrón, más de 38 millones de mexicanos o mexicanas, se vuelve vinculante, es decir, se vuelve un mandato para las autoridades correspondientes el resultado de la consulta, ¿no? Si la gente dice que sí como que dice que no, ¿no? Que ahora, es en este caso emprender proceso de esclarecimiento. Así es, apegado a la Constitución, ¿no? Ahora, en caso de que no participe ese porcentaje, bueno, yo digo que es ya en cualquier caso un éxito, ¿no? En la participación, porque se está ejerciendo un nuevo derecho político que no teníamos. Y ya es una condena pública, es una condena del pueblo, insalvable, histórica. En cualquier sentido, sí o no. Si la gente dice no hay que perseguirlos, bueno, pues ya, está bien, la libraron. Pero si dice que sí, pues ahí está la condena política por parte del pueblo de México, aunque según la ley no tenga una vinculación jurídica. Pero nosotros decimos que hay que seguir adelante. Nosotros propondríamos en ese caso la creación de una comisión de la verdad, porque pensamos que así como los crímenes de lesa humanidad no tienen vigencia, no fenecen, pues también los crímenes económicos del neoliberalismo no deberían de fenecer. Entonces, nosotros plantearíamos el establecimiento de una comisión de la verdad y también dar la oportunidad de que las víctimas de pues las injusticias, de los abusos cometidos por los expresidentes puedan hablar, tengan voz. Bueno, este es en el caso del no, lo entiendo así. En el caso de que tengamos una participación que no llegue a lo que establece la ley de 40%. Ok. Y si es sí, o sea, me refiero que sí se alcance eso. Ese porcentaje, bueno, que sí, ya es como consecuencia inmediata, ya es obligatorio para las autoridades iniciar estos procesos. Las autoridades. Que ahí diría directamente la Fiscalía General de la República. Fiscalía General de la República, iniciar carpetas de investigación, indagatorias. Así es. ¿Tiene algo que ver la Cámara aquí? ¿La Cámara de Diputados? No tendría que participar. No, ahí sería directamente la Fiscalía. Hay todavía, yo decía hace rato, actores de la política de aquellos tiempos vigentes aún, y no nada más en los órganos colegiados. Sí, en las cámaras, en los estados. Sí. ¿Y esto no generaría inestabilidad política al país? No le debemos tener miedo a la democracia, ni a las decisiones del pueblo. Bueno, que en este caso yo lo planteo más por el hecho, no del miedo, sino de lo que en efecto puede pasar. Por ejemplo, vemos Tamaulipas, ¿no? Una cuestión tensa políticamente. Sí, cómo se resisten ahí
justamente a enfrentar a la justicia, el actual gobernador, que no solo se le persigue en México, también en Estados Unidos. Y utilizan pues todos los recursos que tienen para tratar de evadir la justicia. Ese caso está en manos del Poder Judicial, ¿no? Que esperemos que haya congruencia ya en un periodo breve de tiempo, pero también ahí hubo un juicio popular el pasado 6 de junio, con una votación mayoritaria en favor de nuestro movimiento. Se ganaron 16 de 22 distritos locales, se ganaron 7 de 9 distritos federales. Se gana ciudades tan importantes como Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Madero, se retuvo Madero, se ganó incluso la capital, Ciudad Victoria. En fin, hay un deseo de cambio por parte de la gente. Mario Delgado, sigamos hablando entonces de lo que tendría que hacer la Fiscalía General de la República. También sabemos que es un órgano que, si bien se le está impulsando con la autonomía y todos los preceptos legales, me imagino también que financieros, humanos, los recursos humanos, ¿tiene la capacidad la Fiscalía para encabezar una tarea de tal magnitud como esta? Debe tenerla, digamos, a ellos les corresponde, ¿no? Deben tener esa capacidad para dar respuesta al mandato que les va a dar el pueblo. ¿Y qué tiempo tendría para resolver? Al sexenio le quedan ya menos de 3 años. ¿Qué tiempo? Un poquito más de 3 años. Yo creo que... Bueno, ¿qué tiempo tendría la Fiscalía? Creo que es independiente del sexenio, ¿no? Justamente es una de las ventajas de tener ahora una Fiscalía autónoma, que también logró la Cuarta Transformación, porque se había hecho la reforma constitucional, no se había hecho la reforma que permitiera tener efectivamente una Fiscalía General autónoma, que ahora, para la gente que no está enterada, ya antes la Procuraduría General de la República pues era un brazo del Poder Ejecutivo, y muchas veces, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox, que Fox utilizó la Procuraduría General de la República para perseguir políticamente a sus adversarios y acusarlos de mala manera. Ahora eso ya no se da, porque la Fiscalía es completamente autónoma, el presidente ya no manda sobre el fiscal general. Entonces esto abriría la posibilidad de que estos procesos de justicia pues pudieran extenderse a la siguiente administración. Digamos, el plazo no sería el término de este gobierno. Ya. Vamos a escuchar ahora otra vez a Luis Guillermo de Sandenis, que es la referencia más fresca que tenemos aquí en BT sobre este asunto de el sufragio que se va a emitir el próximo domingo. Vamos adelante. Nosotros vamos a informar a más tardar el miércoles siguiente la participación que hubo y los resultados que se generaron con motivo de la consulta. Una vez que gane el sí en este supuesto, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es que nosotros le notificamos a la Cámara de Diputados para que ellos actúen pues en relación a esto. Yo supongo que tendrán que iniciar algún trabajo especial con alguna comisión que vaya a crear. Pues es que si quisiera pasar algo, a lo mejor yo hubiera pasado, ¿no? Digo, no se necesitaba, claro, como hay quien dice, una consulta para cumplir una ley. Digo, yo dejo ahí también abierto esta parte para la discusión, para quienes vayan a participar. Bueno, y hay dos cosas, Mario. Por un lado, hace rato me decía usted que en su óptica la Cámara de Diputados no tiene que ver. Dice el vocal del INE, que entiendo está en concordancia con la Dirección General, que le avisan a la Cámara Baja, se tiene que hacer a través de comisiones, pero como a mí me da la impresión como que no lo tiene claro. No, a ver, digo, puede estar en lo correcto, se le avisa a la Cámara, porque la Cámara, a ver, tenemos dos orígenes de esta consulta. Una, las firmas ciudadanas, los más de 2.8 millones de firmas que consiguieron un grupo de jóvenes, Omar García, Ariadna Paena, que hacen un trabajo extraordinario y todo el mundo pensaba que era imposible y lo lograron. Pero también hay otra vía, que es la iniciativa que presenta el presidente de la República en la Cámara de Diputados. Entonces, estas dos solicitudes llegan a la Suprema Corte de Justicia para que la valide. Entonces, sí, digamos, lo que está planteando es informar a la Cámara, es correcto, pero quien emprendería las acciones derivadas del resultado de la consulta, en este caso, en el caso de esta consulta, es la Fiscalía General de la República. Y probablemente otras autoridades, por ejemplo,
la unidad de inteligencia financiera eventualmente tendría alguna tarea ahí que atender, ¿no? De buscar, ¿no? Como se dice, de rascar el asunto, pues ya con un aval. Así un aval es, legal. con una orden directamente del pueblo de México, que esto es la consulta. Y es el término de vinculante, de hacerlo vinculante, ¿o no? Obligatoria, claro. Pues, digamos, vinculantes, obligatoria, ¿no? Claro. Ahora, el INE, ahí escuchaba yo hace algún rato algún comentario de uno de los legisladores, Marco Rosendo Medina. Él dice que instalan mesas receptoras en lugares inapropiados. Más allá de esto, yo diría también hemos visto pues roces, choques, no hay una buena relación entre el Consejo General y el presidente, eso ya lo hemos visto todos. ¿Es enemigo el INE, Mario Delgado? No, no es un enemigo. Mira, ¿cuál es mi diagnóstico del INE? ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos en julio del 18 una auténtica revolución pacífica en el país. Más de medio país salió a decir: queremos vivir en democracia, queremos un cambio, queremos dirimir además nuestras diferencias por la vía legal, pacífica y en las urnas. Ese deseo se ratifica el 6 de junio pasado, donde contra todo pronóstico hay una participación histórica de la gente. ¿Y qué tienes? Una autoridad que viene del antiguo régimen. Consejeros que fueron electos en estas complicidades que había entre el PRI, el PAN y el PRD, en donde te doy un consejero, me das 2, te tocan 3, Entonces, pues están anclados en los intereses de algunos partidos. Por eso vemos algunos consejeros pues que están comprometidos en contra de nuestro movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay no hay sintonía entre el deseo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia y una institución que viene del antiguo régimen. Entonces no es contra ellos. ¿Qué hay que hacer? Pues tener una institución, como lo dijo hoy el presidente, que vele por los intereses del pueblo, que tengan este compromiso de profundizar la vida democrática en nuestro país. ¿Cuál es el reclamo ahora de la autoridad electoral? Que no han tenido el mínimo interés en promover este nuevo derecho que fortalece nuestra democracia. Ahí están haciéndose patos, que la apoyan, que no, que la anuncian, que no tienen dinero, para todos ocupan dinero, pero eso sí, no se bajan el sueldo, ¿no? Siguen amparados para ganar más que el presidente de la República, no tienen autoridad moral. Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen las mesas en lugares inapropiados. La aplicación esta se enojaron mucho, porque yo ayer, ante varios años, me dicen: oye, es que no sirve la aplicación. O sea, que es que te metes a la página, pones tu número de sección y te dice dónde va a estar tu mesa receptora, porque nos pusieron el número de mesas igual al número de casillas que hubo en junio. La gente todavía tiene fresca en la memoria donde votó el 6 de junio, que sería lo más fácil que fuera a votar ahí. Algunas van a ser 1/3 nada más de las mesas receptoras en comparación con las casillas que hubo en junio. Entonces, hay que ubicar dónde está tu mesa. Entonces te metes a internet y no funciona esta cosa, y el teléfono que te dan no contesta. Entonces, pues yo ayer, ¿qué les pedí? Pues que arreglen esa cosa. Hoy llegó un ciudadano justamente ahí a denunciar esto mismo que estoy diciendo. Ayer la revista Forbes dijo lo mismo que yo dije. Dice: oye, no funciona el teléfono y no funciona la aplicación. Es más, sería bueno que Telereportaje XBT hiciera un muestreo. Hacemos el ejercicio, ¿no? De meter algunas secciones a ver en dónde hay respuesta y en dónde no, o a ver si a ustedes sí les contestan el teléfono, para que vean que no es una cosa pues en contra de ellos. Queremos que esto funcione, queremos que la gente participe, y donde hay una gran diferencia con ellos, que nosotros pensamos que como autoridad electoral deberían tener un compromiso muy grande con la participación de la gente el próximo domingo. Mario, la reforma electoral que viene, porque ya la ha anunciado el presidente desde hace algún buen rato, y esto lo pregunto, evidentemente él y su equipo la están maquinando, pero usted es una gente cercana a él también, ¿va a incluir reducción de salarios de los consejeros? Porque hasta ahorita se da por hecho la remoción de los consejeros, ¿no? Es que la reducción de salarios ya está establecido en la ley, Hugo, y lo que hacen ellos es todos los días en la mañana al salir de su casa, meten su amparo a su saco, para poder ganar más que el presidente de la República. Es una vergüenza. Entonces, imagina, a ver, te la voy a poner bien fácil. ¿Qué necesitamos? Consejeros que defiendan la democracia como estos defienden su salario.
Así es fácil. Oiga, pero tampoco afines. No, nosotros no. Porque si son afines se vuelven delfines. No. A ver, nosotros venimos de la lucha democrática. No necesitamos esas complicidades, porque nosotros sufrimos todo el tiempo los fraudes, los chanchullos, y tenemos la legitimidad para reclamarlo, por una razón. A nosotros nos tocó elegir a 4 consejeros en la legislatura que está terminando, ya con la mayoría de Morena. ¿Qué hicimos? Lo más fácil era haber actuado como los otros partidos. Pues nos toca 3 y les damos 1. Entonces no se valdría, Hugo, porque me dirías, no, a ver, sin llorar, ahorita con las decisiones que toma el INE, porque no les alcanza, ustedes tienen 3 consejeros contra los otros del... No se vale, ¿verdad? Porque ahí tienes a los 3 de Morena, a los 4 de Morena, no les alcanzan los votos en el consejo. No hicimos eso. Hicimos un proceso transparente y sacamos por unanimidad a los consejeros. ¿Y sabes qué les pedimos? No queremos que se comprometan con Morena, queremos que se comprometan con el pueblo de México. No queremos que velen por intereses de algún partido, que velen por los intereses de la democracia. Entonces, por eso tenemos la legitimidad en este momento de decir, pues eso que no está funcionando hay que cambiarlo, para que esté en sintonía con el momento histórico que estamos viviendo y sobre todo con el deseo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia. Bueno, Delgado, tengo un tema más que platicar así con usted rápido, pero a propósito de esto de la consulta, aquí la está promocionando en Tabasco, tuvo reunión hoy con militancia de su partido. ¿Va a ir a algún otro lado todavía? Sí, mañana vamos a estar en Chiapas, el fin de semana tal vez también estemos en Colima y luego ya nos concentraremos el domingo. Pero tenemos una campaña muy intensa en redes sociales. Justamente creo que hace unos momentos liberamos ahí un video que hicimos sobre Calderón, pues recordándole a la gente lo que hicieron, pues las monstruosidades que hicieron estos expresidentes. ¿Les va a dar tiempo para hacerle una Peña? Mañana sale el de Peña, no se lo pierdan. Bueno, pues su amigo el gobernador no va a participar, dijo. No, él me comentó, tiene un viaje ahí programado, pero ha sido muy activo en promover la participación de la gente aquí en Tabasco, de que ejerzan este derecho. Sí, dice que va a ser un chequeo de salud, es lo que nos dijo hace algunas... Sí, tiene ahí un tema personal, pero digamos que él coincide con este nuevo derecho constitucional que tenemos todas y todos. El otro tema, Mario Delgado, aprovechándole ya que está aquí usted, es vigente, creo, y polémico, de interés, la reducción de los diputados plurinominales y hasta su eliminación, los plurinominales. Hoy hay quien decía, aquí tengo el dato, que no nada más a nivel local, sino también a nivel federal. ¿Están ustedes a favor de esta idea? ¿Ya es un hecho que la van a impulsar? No solo eso, hemos presentado iniciativas en este sentido. Hugo, el Senado. El Senado es la representación del Pacto Federal, de las entidades en el Pacto Federal. Hubo una reforma política donde incluyó una lista plurinominal, cuando los senadores deberían ser representantes de las entidades federativas. Y resulta que hay una lista plurinominal, pues que entonces pues desbalancea por completo, porque en la lista plurinominal pues puede haber 2, 3, 4 de un mismo estado, luego de otro. Entonces ya digamos el diseño original, cómo se estableció el Senado, pues cambia. Entonces creo que no debería haber senadores plurinominales. La pluralidad política te la da esta fórmula que a mí me parece acertada, de tener 2 senadores del partido que gana la elección y uno del que queda en segundo lugar. Entonces logras ahí la primera minoría, una pluralidad, ¿no? Y en el caso de los diputados, bueno, ahí habría que revisar, ayuda a la pluralidad, a la representación de las minorías, los diputados plurinominales, pero pues sí estamos hablando de que tenemos 200 plurinominales. Entonces, ahí ese es un número que debería revisarse. Pero entrar a los senadores estamos en favor de eliminarlos. De eliminarlos. En el Senado. Entonces, en la Cámara Baja es reducirlos tal vez. Así es. De acuerdo. Y ese tema se va a volver a impulsar. Vamos a seguir lo mismo que la reducción del financiamiento de los partidos políticos, que quiero recordarte que, fíjate, nosotros, a pesar de que hoy es año electoral, este año es electoral, estamos cumpliendo con la devolución de la mitad de nuestro presupuesto como nos comprometimos, porque sabemos que esos recursos están siendo utilizados por parte del gobierno federal para la compra de la vacuna contra el COVID, que nosotros valoramos mucho más que esos recursos vayan a ese destino, a ese fin noble, que
a que nosotros ya no lo hubiéramos gastado en las campañas, ¿no? Eso se devuelve a Hacienda. Lo estamos devolviendo, así es, a la Tesorería de la Federación por parte de una petición que nosotros le hacemos al Consejo General del INE de que nuestra administración correspondiente, establecida por ley, se la devuelva a la Tesorería. Nadie más lo ha hecho, ¿no? Por supuesto que nadie más. Nada más Morena. Bueno, hablaron algunas personas, Mario, que están escuchándole. Roger Campán, desde Centla, le pido una audiencia, que hay un teléfono. Yo esto se lo entrego al dirigente del partido, Roger, para que lo atienda. Te llamo. Víctor Manuel Ocaña Andrade también le pregunta si Morena va a continuar en la próxima legislatura con ese miedo de enfrentar la oposición. Advierte Víctor que le faltan líderes. Bueno, a ver, por acá había otra persona que le felicita, es la licenciada Nuris López Sánchez, la presidenta electa en Jalpa de Méndez. Le desea saludos a Nuris. Andaba en la Ciudad de México, fíjate, y yo por acá. ¿Se cruzaron? Nos cruzamos. Bueno. Le mando saludos. De acuerdo, pues Mario Delgado, le agradezco que venga aquí al programa. No, que gracias platicar a ti, al respecto. Gracias a ti, Hugo, y estamos ahora en este tema de la consulta. También hoy el gobernador, además como integrante de nuestro movimiento, nos hacía un llamado a que una vez que pase esta consulta, pues nos demos a la tarea de la reorganización del partido. Y coincido, digo que le voy a tomar la palabra, porque él dijo, bueno, pues hay mucha gente que quiere participar en Morena, ya hay que abrir la puerta a la afiliación, que vengan gente que quiera unirse a nuestro movimiento. Y por supuesto que vamos a atender el llamado que nos hace el gobernador, y también a formar comités de defensa de la Cuarta Transformación. Porque estamos hablando de esta consulta, Hugo, pero tenemos una muy importante el marzo del año que entra, que es la ratificación de mandato. Entonces, vamos a organizarnos formando comités de defensa de la Cuarta Transformación para lograr la ratificación en marzo del año que entra. Y después de esa fecha, que tenemos que estar concentrados, a partir de junio, bueno, pues ya será el tiempo de la reorganización interna. Pero me parece muy acertado el llamado que hoy nos hace el gobernador a abrir a la afiliación y a la formación de comités para prepararnos y tener éxito en marzo del año. Ahorita que hablaba de abrir la puerta, Morena no se ha reservado mucho, que digamos, el derecho de admisión. ¿Van a continuar así? Vamos a ver, Morena es un partido abierto, debe seguir siendo un instrumento de lucha del pueblo de México, así lo diseñó Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras más abierto, Hugo, más apegado a sus principios debe ser. Porque no somos un partido que tenga como objetivo nada más el tema electoral. Nuestro objetivo es mayor, es la regeneración de la vida pública del país. Y eso lo vamos a lograr cuando todos los representantes de Morena, en los gobiernos y en los congresos, sigan los principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación. Que logremos hacer en México, en Tabasco, en todos lados, de la política un imperativo ético. De colofón le pregunto ahorita, ¿qué hace esa evaluación? Al final de cuentas, todos los gobernantes son seres humanos. Tienen factores, pues, cualidades y defectos. ¿No ha habido o ha habido algún gobierno que al momento le quede a deber a Morena en base a estos principios de los que dice? Bueno, habla los gobernantes, tienen cualidades, defectos. Queremos que tengan principios y queremos que tengan convicciones. Obviamente, mira, ya digamos, afortunadamente Morena ha ganado cada vez más espacios de gobierno. Por cierto que nos fue muy bien. Ahora en junio ganamos 11 de 15 gobernaturas y la mayoría en 19 congresos locales y por supuesto la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero ya la gente empieza a evaluar, ¿no? De los buenos gobiernos de los que quedan a deber, como tú dices. Y vivir en democracia es darle la oportunidad a la gente que decida si continúan o no estos gobiernos. Por ejemplo, hay algunos municipios importantes que perdimos en el Estado de México, en otros estados, incluso en la Ciudad de México perdimos 9 delegaciones, pero eso es la democracia. Y entonces, donde perdamos ahí, pues el trabajo es doble, ¿no? Ver qué falló y ponernos a trabajar para no defraudar a la gente, que la gente siga confiando en nuestro proyecto. Mario Delgado, una vez más, muchas gracias por venir aquí al programa con nosotros. Gracias a ti, Hugo, y aprovecho para enviarle un saludo y mi agradecimiento
a Emanuel Civilla. Ya no pude llegar temprano porque no hay vuelos tan temprano para poder llegar a su programa en la mañana, pero le mando pues un abrazo, mi agradecimiento. Seguramente le está escuchando. Gracias. Saludos, a Manuel. Vamos a la pausa de mitad del programa y regresamos enseguida.